Muy buenas chicos y chicas. Disculpándome primero por la tardanza en subirlo, hoy les traigo mi análisis al capítulo de este mes de Shingeki no Kyojin. Antes de empezar, quisiera expresarles que, desearía que en los comentarios sean lo más detallados posible con respecto al video, sobre todo a las teorías que diré. Ahora sí, sin más, comencemos. El capítulo da comienzo mostrándonos cómo Kluger aplasta al último soldado de Mare, diciéndosenos cómo este, tras transformarse en titán, destruyó el barco de vapor y aplastó a los soldados para luego lanzarlos hacia el mar. Como portada tenemos esta imagen, donde vemos a Grisa contemplando cómo Kluger ya ha terminado toda su masacre, mientras vemos que en el libro que Grisa dejó, le dice al lector que deje que le cuente algo sobre el océano, un gigantesco lago de agua salada que cubre el 70% de la superficie terrestre. Mismo mar por el que fueron tragados los soldados de Mare que habían llevado a la isla a Grisa y el resto de erdianos. Kluger regresa de donde Grisa, ya destransformado, y le desata, apreciando cómo limpia la sangre que había salido de su nariz producto de su transformación, similar a lo que habíamos visto antes con Eren. En fin, naturalmente se da que Grisa le hace sus correspondientes preguntas a Kluger y este por su parte le da sus respectivas explicaciones a Grisa de forma rápida, ya que no le quedaba mucho tiempo. Nos enteramos que el nombre completo de Kluger era, para nuestra sorpresa, Eren Kluger. Kluger explica a Grisa que pudo pasar desapercibido como infiltrado en Mare ya que tenía un aliado doctor, diciendo que la mayoría de la gente de Erdia eran médicos, y que estos eran muy útiles en trabajos encubiertos, dado que su posición y conocimiento es necesario para, entre comillas, manejar el poder de Titán. Tras esto Kluger le señala a Grisa que de hecho, él calificaba muy bien dado que, era joven, tuvo un hijo, creó una rebelión contra Mare e incluso planeaba hacer de su hijo un espía, culminando al decirle que de haberle pedido su ayuda, habría ayudado, señalando que era una lástima que todo terminara como Grisa dijo. Grisa reafirma lo dicho por Kluger al señalar todos sus defectos, para luego referirse a Diana y la importancia que podría haber tenido al tener sangre real, lo que causa que Grisa exclamando le pregunte a Kluger por qué no la salvó a ella en lugar de a él, diciéndole que no sabe cómo es que ha conseguido ese poder de titán, pero que solo sabe que debe usarlo para ayudar a la gente de Erdia. Sin embargo Kluger cae desgastado, disculpándose con Grisa, señalando cómo miles de erdianos nacieron y terminaron convertidos en titanes, pero que sin embargo, cree en que el sacrificio de su gente, todo aquello, es por Erdia, recordando a las palabras que alguna vez escuchamos del fallecido Erwin Smith. Naturalmente, como ya todos sabíamos, Kluger le dice a Grisa que ya que no le queda mucho tiempo, él sería quien heredaría su poder para revivir a Erdia. Estando sentados como hace años, cuando se conocieron, Kluger le dice a Grisa que, ese día, cuando lo vio por primera vez, si no lo hubiera llamado para que se quedara, podría haber salvado a su hermana, ante lo cual, Grisa le dice que cree que si lo hubiera intentado, habría sido asesinado también, agradeciéndole Kluger por pensar así, diciéndole sin embargo, que si no hubieran matado a su hermana, él no tendría ese odio tan tremendo hacia Mare. Grisa le pregunta a Kluger por qué lo eligió, y este, le dice a Grisa que ambos vieron lo mismo, y que en sus ojos, vio algo, un odio muy poderoso, como si quisiera quemar todo el maldito mundo. Kluger dice que él sintió lo mismo, contándole a Grisa que los descendientes restantes de la familia real que se quedaron en el continente eran revolucionarios, entre los cuales estaba su padre, pero que sin embargo no llegaron a hacer nada y fueron asesinados por Mare, apreciando un chocante recuerdo, en el que el pequeño Eren Kluger los ve quemarse vivos con sus propios ojos, sin poder hacer nada, pudiendo sobrevivir escondido en un mueble. Kluger continúa al decir que la casa se quemó hasta las cenizas, y que de esas cenizas salió él, renacido, y con un objetivo claro. Kluger dice que juró venganza y entró en la lotería, y recuerda cómo cortó los dedos de una nación que debía salvar, lo cual hizo muchas veces, llegando incluso a olvidar su juramento. Kluger culmina al decir que, tal vez, aún era un niño que veía el mundo desde la rendija de un mueble. Grisa entonces, le pregunta sin más a Kluger cuál era la misión que debe realizar, ante lo que Kluger le dice que es entrar al muro, y recapturar el poder progenitor. Grisa comprende lo que eventualmente tendría que hacer, pero Kluger lo dice antes que él, al afirmar que será devorado cuando él se transforme, diciéndole a continuación a Grisa que sin ese poder no será capaz de llegar al muro interior, y que cuando encuentre lo que busque haga lo mismo y lo ingiera. Grisa le pregunta por qué no lo hace él, respondiéndole Kluger que los mensajes que le mandaban no era todo lo que sabía. A continuación, por medio de sus palabras, Kluger nos da a conocer una importante revelación. El poder de Titán dura solo 13 años.
y desde hace 13 años que lo tenía. Le explica a Grisa que si lo eligió a él y no a Diana, fue porque dudaba de que esta última tuviera la fortaleza para sobrevivir. Se hace un cambio de escena, el cual nos permite ver de nuevo al trío Shingansina, apreciando cómo Armin toma nota del relato de Eren con respecto a las memorias de su padre, estando contando en ese momento sobre la maldición de Ymir, siendo ese nombre el que Kluger le puso al costo de tener el poder de Titán. Eren explica que cuando despiertas el poder, solo podrás vivir 13 años y luego mueres, siendo dicho poder un poder que solo la gente de Ymir puede usar, el cual causa que tu cuerpo se vaya debilitando más y más, hasta que al final simplemente mueras. Armin confirma a través de la pregunta que le hace a Eren que todo lo que Eren le dijo es parte de las memorias de aquel hombre, refiriéndose a Kluger, para luego señalar que esos 13 años se usan como una guía para la familia Reis, lo cual no parece ser un error, para luego decir que aún le quedan 13 años, diciendo Eren por su parte que a él le quedan 8, lo cual le parece bien, para sin embargo decir Mikasa que no, que aquello debe ser un error, y que no está bien. Aquellos que obtengan el poder de los 9 titanes morirán. El poder de los titanes fue pasado desde la primera generación. No importa que tanto tiempo pase, creo que no tiene que ver con la sangre. ¿Qué es la gente de Ymir? Todo lleva a algo invisible. Algo en lo que no puedo dejar de pensar. Uno de los sucesores dijo que vio un camino. Es un camino invisible. Que lleva a un lugar hermoso e ideal. A veces las memorias de otras personas me llevan por ese camino. Todos esos caminos llevan a un punto. Esa es la coordenada. Y es tras decir todo esto Eren, que volvemos con Grisa y Kluger, mostrándosenos como si Eren estuviera allí en lugar de este último. Kluger explica a Grisa que todos los poderes de Titán están conectados entre sí, como si fuera una, entre comillas, trascendencia, del espacio, señalando luego que el gobierno de Males sabía de esta unión mística. Esto genera que Grisa le pregunte a Kluger si lo que quería decir es que había magia de por medio, y de paso, pregunta si entonces Ymir era una bruja, y que había del demonio. Luego hace referencia a lo que decía la información que él como Búho Nocturno les mandó, que contaba que el imperio de Erdia nació por el pacto con un demonio que una chica hizo, y le pregunta cuál era la verdadera historia entonces. Kluger se refiere a Ymir Fritz, la joven que entró en contacto con un demonio, pero dice sin embargo, que muchos no estarían de acuerdo, y, a continuación, da una muy inteligente explicación a Grisa al decirle que, no hay verdad en este mundo, y que esa es la realidad, que cualquiera puede ser dios o demonio, pues todo dependerá siempre de quien diga que es verdad y que no. Grisa vuelve a referirse al hecho de que Diana poseía sangre real, y luego le dice a Kluger que él dijo que también tenía sangre real, lo cual Kluger reafirma, explicando que para ellos la gente descendiente, el poder de Titán es más fuerte en ellos, lo que genera que Grisa le pregunte por qué no le dio el poder a Diana o a Zeke, respondiéndole Kluger que ya se lo dijo, que no quería dársela al enemigo, recordándole a Grisa que Zeke le dijo todo a Mare, con lo cual era solo cuestión de tiempo para que supieran que no eran patrañas lo que Zeke les dijo. Kluger dice que en cierto punto él creyó que podría hacerlo por su cuenta, pero que sin embargo sus poderes lo debilitaban, y no fue capaz de salvar a sus compatriotas, y que solo había una persona que podía llegar al muro y cumplir la misión, es decir Grisa. Grisa dice que sinceramente no cree ser capaz de hacerlo, pero Kluger le dice que lo conseguirá. Grisa, con lamento, le dice a Kluger que mire aquello, que el tipo que estaba tan feliz por haber dejado que a su hermana se la comieran los perros, fue comido por un titán enfrente suyo, diciendo que para él no había mejor venganza que aquello, pero que en verdad, no se divirtió para nada, tanto que no quiso escuchar sus gritos al ser devorado, diciéndole a Kluger que era la misma sensación que tuvo al verlo aplastar a los soldados. Grisa, contemplando lo que le quedaba de manos, dice que él no quería nada de eso, y que perdió sus dedos, a sus hermanos, a su esposa y a su hijo, diciendo a continuación que de haber sabido que ese sería el precio por su libertad, no lo habría pagado. Así, Grisa culmina al pedirle perdón a Kluger, dado que se ha equivocado y que en verdad él no siente odio por nada. Kluger, tras meditar las palabras de Grisa, le dice que su padre era un hombre listo, pues en contra de las autoridades que no investigaron la muerte de su hija, agachó la cabeza, buscando la forma en que su familia no corriera peligro, para sin embargo no poder aprender de esa experiencia y solo haciendo de la vida de su esposa e hijo un infierno. Grisa le pregunta a Kluger qué es lo que quiere decir, poniéndose de pie y diciéndole a Grisa que se levante. Kluger le dice que la vida no es justa, y que es por eso que debía luchar contra esa injusticia, diciéndole que hizo un juramento, restaurar la dignidad de Erdia, por más que le cueste la vida, y que estaba ahí de pie, a punto de cumplirlo.
Grisa, pese a todo lo que Kluger dice, sigue sin confiar en que él pueda hacerlo, y, a continuación, Kluger toma la fotografía que fue encontrada en el capítulo 85 en el sótano y se la da a Grisa. Pero Grisa dice que no puede verla, causando que Kluger haga referencia a todas las cosas que Grisa ha dicho que no puede hacer, señalándole que no tiene huevos, pues Mare le ha castrado. Grisa le dice que aún si le hace tratar de recordar todo el odio, todo lo que queda dentro de él son pecados, diciendo Kluger entonces que ya es suficiente, explicándole a Grisa que la razón por la que lo eligió no fue porque odiara a Mare, sino que fue porque un día salió fuera de los muros, diciéndole cómo podría haber sido su vida de no haber salido, pero recalcando que pese a todo, salió del muro, pues quería libertad, por la cual tuvo que pagar, diciéndole que ahora debe seguir avanzando, que desde el día en que conoció a sus compatriotas, desde el día en que vio a su hermana muerta, que debe seguir avanzando hasta el día en que sus acciones sean recompensadas. Y que incluso si muere, debe seguir avanzando. Grisa entonces se decide a ver la fotografía, en la cual aparecía junto a su esposa e hijo, y siendo impulsado por Kluger y recordando cómo en su infancia tomaba de la mano de su hermana animándola a salir del muro, se levanta decidido. Y así, ambos quedan de frente, colocando Grisa su mano en su corazón, expresándole así a Kluger cómo dará su vida por continuar lo que él empezó. Finalmente, el capítulo concluye mostrándonos cómo Kluger le dice a Grisa, mientras vemos nuevamente cómo Grisa se encuentra con Shadis, que dentro de ese lugar, refiriéndose a los muros, hay gente que lucha por su vida, siendo esa gente herdianos que heredaron la voluntad de Ymir y que darían su vida por algo de libertad, y que a esa lucha, a esa voluntad, la llama, el ataque de los titanes, haciéndose un paralelismo entre Eren Kluger y el Eren que nosotros conocemos, con lo cual, se nos revela el verdadero sentido del nombre de la serie, que en verdad nunca se refirió a que los titanes atacaran las murallas, sino a la lucha de los herdianos. Así concluye este relativamente tranquilo, pero excelente capítulo, de Shingeki no Kyojin. Ahora sí, comenzamos con el análisis en sí. Eren Kluger. Ese terminó siendo el nombre completo de Kluger, alias el Búho Nocturno. A partir de esto naturalmente han surgido un montón de teorías. Sin embargo, considerando el retraso que he tenido en subir este análisis, siento que ya no corresponde referirme a alguna de ellas, dado que sería básicamente repetir cosas que ya se han dicho. Con respecto a esta revelación, por ahora lo único que puedo mencionar, dado que se me vino a la mente al leer el capítulo, así como de seguro a varios también, es que podríamos considerar la posibilidad de que, el sueño de Eren en el capítulo 1, en el que una misteriosa niña, la cual, creo que todos siempre creímos se trataba de Mikasa, podría en verdad no ser una especie de memoria de Eren, como si hubiera ocurrido un viaje en el tiempo o algo, ya que desde hace mucho tiempo que se ha especulado que al final de la historia, Eren fue enviado al pasado de alguna forma para corregir todo el desastre de los titanes, y que antes de partir, Mikasa le dice, hasta luego, Eren. Pero es que ciertamente, aun si uno le encuentra lógica a dicha teoría, el punto es que la niña se ve de la edad que Mikasa tenía en ese momento en el capítulo 1 en lugar de la edad que tiene actualmente o mayor, por lo cual, ahora que tenemos el dato de que Kluger se llamaba Eren, creo que más de uno ha de haber considerado que entonces, aquella visión era parte de las memorias de Kluger. En términos simples, ese Eren al que la niña misteriosa llamaba, vendría a tratarse de Eren Kluger en verdad, no del Eren que conocíamos. Pero la falta de lógica surge al recordar que, en el momento en el que Eren tiene dicho sueño, aún no devoraba a Grisa y por ende, debería ser imposible que haya visto memorias suyas o de Kluger. Es aquí donde termino por considerar la idea del eterno retorno, o de que ha habido un viaje en el tiempo que ha hecho a Eren volver a empezar de cero, teniendo vagos recuerdos que poseía antes de retroceder al pasado, aun si todavía no había devorado a Grisa para poseer dichas memorias. Pero, otra complicación que surge, es el relacionar esto con lo de para ti en 2000 años, es decir el título del primer capítulo. Sin embargo, respecto a este asunto de los 2000 años, tengo una vaga idea que quizás podría explicar eso, que la mencionaré más adelante. Tampoco es como que dicha idea la vaya a decir poco menos diciendo, se los aseguro esta vez no me puedo equivocar, esta idea tiene que cumplirse sí o sí, pues ya me ha pasado que pienso así y en un solo capítulo todo lo que haya dicho se desmiente, pues eso ya es algo muy típico con este manga. Si recuerdan, cuando narré el capítulo, mencioné como las palabras de Kluger, de que miles de herdianos han nacido y han terminado siendo transformados en titanes y bla bla bla, pero que sin embargo creían que todo ese sacrificio era por Erdia, recordaban a palabras que varias veces oímos del fallecido Erwin Smith.
Y es que, teniendo esto y el hecho de que en el capítulo se nos volviera a mostrar el cruce de miradas entre Kluger y Grisa, en el cual justo se aprecia mucho pero mucho el parecido físico entre Kluger y Erwin, hizo que al leer el capítulo me dijera, pero es que cómo puede ser que al final no haya ninguna relación ahí, más aún cuando pareciera como que te lo sacan en cara. Y así de pronto, se me ha venido la idea. Chicos, chicas, creo que he dado con una posible respuesta al parecido físico entre Kluger y Erwin, el cual, de cumplirse mi idea, no sería casualidad. Les explico. Si nos trasladamos de vuelta al capítulo 86, más específicamente al momento en el que se nos presenta al personaje de Diana, podremos ver que Grisa dice lo siguiente. Habían personas que rechazaron la idea de huir a la isla Paradis. Por ende, esas personas se quedaron en este continente. Esto nos da a entender que hubo gente que fue capaz de salir de allí y escapar hacia los muros con éxito. Considerando esto, ¿no podría ser tal vez que, entre toda esa gente que huyó a la isla, había familia de Kluger, y que de ahí haya salido el padre de Erwin? O sea, no digo necesariamente que él haya venido de fuera del muro, también puede ser que entre esa gente hayan estado los padres del señor Smith, con lo cual este último pertenecería a la generación de niños nacidos cuando el muro ya estaba construido en su totalidad. Y por si alguien pensó, entonces Erwin podría haber tenido sangre real dado que la familia de Kluger la tenía, diría que tampoco hay que considerar eso como algo 100% seguro, ya que, piensen que basta con que la mujer con la que el señor Smith haya tenido a Erwin no haya tenido sangre real para que el cejón tampoco la haya tenido. Y es que ya sé que lo que diré ahora ya lo mencioné antes, pero insisto, ahora que les he expuesto esta idea mía, traten de relacionarlo con lo que dije en el análisis del mes pasado, que varias escenas o cruces de mirada entre Erwin y Eren como que le dan un aire a Grisa y a Kluger. Ahora, no sé si se acordarán, pero en mi análisis al capítulo pasado expuse mi idea de que, tras todo este asunto de Erdia y Mare, de qué versión era verdadera, la de Erdia o la de Mare, ante lo cual expresé mi pensamiento, de que posiblemente haya una tercera versión en la que ninguno de los dos bandos es bueno o malo con respecto al otro, sino que básicamente fue una guerra por el poder de Titán traído por Ymir Fritz con el fin de que la humanidad lo usase correctamente, siendo lo que pasó al final simplemente que Mare ganó, razón por la que su versión de la historia es la que más asume la gente como correcta. Pues bueno, como vimos en este capítulo, una vez que Grisa le pregunta a Kluger cuál era la verdadera historia entonces, este le responde que en este mundo no hay verdad, y que siempre será el bueno el que cuente la historia. Al final esto no hizo más que hacer muy subjetivo qué historia es la correcta, razón por la que veo más posible aún que ninguna de las dos versiones sea del todo cierta, sino que hay una tercera como ya expliqué. Ahora, me referiré a mi nueva idea que mencioné antes, sobre lo del título del primer capítulo. Si es que recuerdan, Grisa le pregunta a Kluger si acaso Ymir Fritz era una bruja o algo. Tomemos esto de base y, supongamos que lo era, o que al menos el haber hecho el pacto con el diablo le concedió ciertos poderes místicos, más allá de lo que es el poder de Titán en sí. Como se nos fue relatado, lo del pacto con el diablo fue hace 1820 años, obviamente en el momento en el año en el que a Grisa le contó esto su padre. Ahora bien, ya sé que, aún sumándole a estos 1820 años los años que pasaron desde el momento en el que el padre de Grisa le contó la historia a su hijo hasta el momento actual de la serie, no hacen la suma de 2000 años, pero, lo que me llama la atención es la tan exageradamente alta cantidad de años atrás que se dice que ocurrió lo del pacto, ya que causa que al sumarle a esos años todos los años que transcurrieron hasta el momento actual del manga, obtendríamos una cifra de años no muy lejana de 2000 años. Se preguntarán cuál es mi punto, pero calma, ahora lo explico. En una traducción diferente a la que estoy mostrando en las imágenes, que es del buen Wallace el Ignaro, se dice que si alguien que posee un poder de titán muere sin haber sido devorado o haber dejado descendencia, su poder se transfiere a un bebé herdiano aleatorio. Con esto, ciertamente tiene sentido la teoría de que la Ymir que conocemos, viene a ser una reencarnación de la Ymir original. Sé que lo que diré ahora es un tanto loco, pero por favor, denle una pequeña oportunidad. Imaginemos esto. Si lo que especulo, de que Ymir Fritz trajo a la Tierra el poder de Titán no para beneficiar a un bando en particular como lo son Erdia o Mare, sino que lo trajo para que los humanos en general lo usaran para buenos propósitos, puede ser que Ymir, sin embargo, haya tenido en cuenta la posibilidad de que, aun cuando su alma fuese repartida en 9 titanes, lo que los humanos podían hacer debido a los poderes de titanes, podía ser bueno o malo, por lo cual, empezó a escribir una carta, en la cual escribió: para ti, en 2000 años. Esto debido a que pensaba en plan.
Veamos en qué situación estará el mundo en 2000 años en el futuro a causa del poder que yo traje. Esto lo hizo pensando que, el poder de Titán que ella trajo podría estar causando caos a más no poder. En otras palabras, básicamente todo lo que hemos visto en la trama, que se reduce a una batalla entre la gente de las murallas y los guerreros. En esta carta, Ymir Fritz lo que haría sería plasmar toda la verdad, es decir, lo que yo llamo la tercera versión, con el fin de que, si en 2000 años aproximadamente, el poder de Titán tenía al mundo en caos, a través de esa carta se supiera la verdad tras todo, lo cual haría que se detuvieran las guerras causadas por los poderes de Titán, es decir la pasada guerra de Shinganshina y la eventual próxima guerra que veremos más adelante. Y de seguro me dirán, pero como mierda una carta escrita hace 2000 años va a seguir existiendo actualmente en la historia. He aquí mi especulación para explicar ese punto. Lo que yo creo, es que Ymir Fritz escribió todo eso en una carta, pero nada más. O sea, no se la dio a nadie, solo dejó plasmadas sus palabras. Entonces, lo que creo, es que la Ymir que nosotros conocemos, al ser una reencarnación de la Ymir Fritz, posee los recuerdos de esa Ymir, y por ende, recuerda todo lo que ella plasmó en esa carta, por lo cual, para nuestra sorpresa, yo creo que lo que ha escrito en la carta que supuestamente va dirigida a historia no es más que eso, las memorias de Ymir Fritz. Y es que piénsenlo, ¿no es un tanto extraño que al Sultan no le estén dando tanta importancia, y de la carta aún no se ha hablado? Y es que insisto, consideremos mucho el hecho de que Grisa en el capítulo 86, ante lo que Grise dijo, de que gracias a él pudieron descifrar el sentido del texto que supuestamente relataba la verdad de Erdia y Mare, Grisa dijo, no del todo, como si hubiera algo en esa historia que ellos no saben y nosotros tampoco, lo cual insisto en creer en que es una tercera versión de la historia, que podría sernos revelada en la carta de Ymir a historia. Además, yo me pregunto y les pregunto, ¿qué otra cosa aparte de todo lo que reveló los libros del Sultan no podría contener la carta de Ymir? Mediten aquello. Aunque no vimos a Zeke en este capítulo, sí se le mencionó, razón por la que quiero detenerme a hablar brevemente de él. Bueno, básicamente, sucede que algunos dicen que así como Levi tiene uno, Zeke más adelante podría tener su propio spin-off, es decir un manga aparte centrado en contar la historia desde su perspectiva, cosa que yo veo posible, dado que Isayama hace un tiempo dijo que Zeke para los guerreros viene a ser lo que Levi es para la Legión de Reconocimiento. Sin embargo, ahora creo que, así como pasó con Grisa en los últimos 3 capítulos, puede que el capítulo 89 o 90, o alguno cercano, se centre a fondo en dicho personaje. Yo me imagino una cosa así. Que nos muestren a los de Mare que estaban en el continente enterándose de todo lo ocurrido, de que de pronto Kluger se reveló como el búho nocturno y que hizo uso del poder de Titán que robó para acabar con todos los soldados. Y aquí, yo me imagino que Zeke escucha todo esto, y que él, o los soldados de Mare, se enteran también de lo de Grisa, que heredó el poder de Kluger y escapó. Y de seguro me dirán, pero ¿cómo podrían haberse enterado de todo esto? Bueno, ante esto yo pienso, ¿quién no nos dice que algún soldado escapó de alguna manera o se ocultó, de forma que al llegar a la isla los demás de Mare que se quedaron en el continente al ver que los otros no regresaban, preguntándole a dicho soldado lo ocurrido? Y ahora, si es que el soldado en una de esas no vio el momento en el que Kluger fue devorado por Grisa, yo me imagino que puede ser que investiguen el lugar y vean restos de Kluger, como por ejemplo su cuerpo sin su cabeza, algo así como cuando Eren devoró a Grisa, con lo que dedujeron el resto de la historia. Y es al enterarse de todo esto, que yo pienso que Zeke odiará más aún a su padre al enterarse de los extremos a los que llegó con su estúpida revolución. Para que se den una mejor idea, yo me imagino este hipotético capítulo de Zeke, o spin-off si es que es el caso, algo así como el capítulo 71, que nos muestra la historia de Shadis, con lo cual, en dicho capítulo veríamos cómo Zeke fue creciendo, cómo obtuvo su poder, por qué tiene esa cicatriz en el brazo, cómo instruyó al trío RBA, y además, podría ser que nos muestren físicamente todo lo que hizo al ir a las murallas cuando debutó en el manga, lo cual nos permitiría verle quedándose en el castillo Utgard y también el momento en el que se dirigió a la aldea de Connie, lo cual nos permitiría descubrir de una vez por todas cómo fue que toda esa gente fue transformada en titán. Y es que esto me tiene impresionado, ya que desde hace mucho tiempo, cuando en el arco de la batalla en Shinganshina aún estaba mostrándonos la batalla en sí, yo decía en uno que otro video que cuando el trío RBA fue enviado a las murallas, Zeke les hizo saber de Grisa, con lo cual al llegar a los muros no irían sin tener al menos una idea de a quién buscar.
Si alguno de los que me está escuchando me sigue desde hace tiempo y además tiene buena memoria, podría tal vez recordar que yo decía que, según yo, cuando Eren conocía a Bertolt y Reiner y este último le decía a Eren Jagger, ¿cierto? Lo hacía para confirmar que Eren tuviese el mismo apellido que su jefe de guerra y por ende el de la persona a quien buscaban pensando que poseía la coordenada. Y es que una cosa que se me ha venido a la mente es, Zeke, siendo un poco más grande, ha de haber comprendido que Grisa no lo tuvo con Diana porque sí simplemente, sino que por su sangre real, lo que le permitiría concebir a un hijo que también la tuviera. Y es por esto, que puede que Zeke, al saber de que su padre huyó a las murallas, haya pensado que muy posiblemente este buscaría otra mujer con sangre real para concebir otro hijo con sangre real. Lo que he dicho básicamente es un aporte a la teoría ya existente, de que Carla tenía sangre Reis, razón por la que Grisa tuvo a Eren específicamente con ella. Y bueno chicos y chicas, aquí termina este análisis. Espero que haya sido de su agrado, y bueno, como siempre, no olviden darle manito arriba al video, comentar, compartir, ver mis demás videos y suscribirse. Que estén muy bien todos y todas, y hasta la próxima.